Filosofía cotidiana, filosofía para ser más valiente. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Acción. Acción, el verdadero arrancagrasas. No, ya. Bueno, entonces, podcast número 8, temporada 2, 2025, año de la serpiente. Ah, sí. ¿Qué? Todo. Todos los datos. En donde estamos. Bueno, pues hoy tenemos a otra invitada por aquí. Seguimos trayendo invitados. Nos da el presupuesto para los invitados. Sí, mira, eso quiere decir que estamos prosperando con este podcast. Ajá, Les sí, va bien, sí. les va Ajá, bien, sí. les va bien. Ajá. Pero tenemos aquí a Bianca. Bienvenida, Bianca. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ahora sí te vamos a presentar Es un bien, honor. porque a nuestro invitado anterior solo dijimos, le empezamos a tirar preguntas así. De una. Es que sí. teníamos ahí muchas Ajá. dudas adentro. Entonces, Bianca está siendo invitada por el tema que queremos hablar y necesitábamos una persona que nos sacara de nuestra ignorancia en conceptos, ¿verdad? Así es. Chan, chan. Entonces, hoy vamos a hablar sobre... La influencia de la arquitectura en nuestra vida. Ajá. Y entonces trajimos a Bianca porque Bianca influye en nuestra vida. No, Soy influencer. porque Bianca es influencer. Sí, Sí, un la verdad día es que vi influye en y nuestra ella vida. tiene como 3 veces más seguidores que yo en mis redes. ¡Wow! Entonces, ella es una influencer para mí. Increíble. Ajá. Gracias. No, pero la estamos trayendo porque Bianca estudió y trabaja como arquitecta. Así es. Ajá. Entonces, para hablar de la influencia de la arquitectura, está bueno preguntarle a un arquitecto. Claro, ¿no? a alguien que sepa Ajá. de Entonces, ello. ujú. Entonces, Muchas gracias. vamos a empezar preguntándote, ¿y por qué influiste en nosotros? La La arquitectura. Chan, chan. Sí. Como decía Mario, ¿verdad? Yo personalmente no soy experta en ese tema, sin embargo, creo que en algunos momentos he podido apreciar algunas cosas de la arquitectura que según yo, pues está en todas estas estructuras en donde uno está, en los edificios, los lugares, nuestras casas. Y entiendo que hay obviamente, hay un plan previo que hay que hacer para construir de la manera correcta para que los ambientes sean adecuados, para que sea también sostenible la estructura. O sea, hay un montón de cosas que influyen ahí que uno, pues en la cotidianidad de la vida no lo nota tan evidentemente porque solo llegas a tu casa, entras, haces lo que tienes que hacer y no pensás todos los días en, ay, mira qué bueno que esta casa no se me viene encima, ¿verdad? Pero sí estamos constantemente nosotros rodeados por arquitectura. Sí, sí. Y también pasa que la arquitectura es una de las cosas más permanentes Ujú, que existen. ujú. O sea, las ciudades hablan a través de su arquitectura. Sí, pues. Sí, Y uno puede conocer a la ciudad dependiendo del tipo de arquitectura o de Sí. cómo trabajan ese tipo de arquitectura. Hay un publicista que nos decía como continuamente, él es muy bueno en publicidad, que cuando de repente hacíamos un anuncio y nos quedábamos muy felices, decía, bueno, tranquis, ¿verdad? Porque esto no es un edificio. Esto si no funciona en una semana ya no está. No es como los edificios que Claro. los hacen. Y había un edificio en específico que nosotros no nos gustaba cómo lo iluminaban, que nos pareció horrible cómo lo iluminan. El arco de correos. Que entonces él decía, él siempre nos decía, es más, hacer edificios feos es más responsabilidad para la sociedad que un anuncio, decía él. O sea, como para... Sí, pues compararla. Pero a mí con siempre la me gustó esa realidad. idea de, pues sí va, sí, al final uno lo que va a ver cuando va a ver otros países monumentos es edificios. ujú. Sí, vas a una ciudad, ¿verdad? O sea, la arquitectura está en todo. Desde la ciudad, que es lo que contiene a todos los que viven en esa ciudad, hasta las partes más cercanas o íntimas, ¿verdad? Que es la casa o los espacios públicos, los espacios que usamos todos. Entonces, sí, la arquitectura está en todo, ¿verdad? En todo lo podemos ver y siempre está muy relacionada con el ser humano, ¿verdad? Depende del momento histórico, depende del lugar,
depende de cómo se entienda o se le dé una idea, un concepto al ser humano, pues ahí va a estar relacionada a la arquitectura, ¿verdad? Entonces, ahí lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? La ciudad, las cosas feas, porque hay que hablar de las cosas feas. Influyen. Influyen un montón en nuestro día a día, y uno cree que no, uno cree que caminar en un espacio oscuro, sucio, estrecho, no va a afectar en mi psiquis, en mis emociones, en mi mente. Todo eso nos va a afectar. Y cómo esté construido también, ¿verdad? Como qué bases va a tener, qué solidez va a tener, que esto no se me va a caer. Porque digamos que entonces la arquitectura tiene que conjugar la parte estética, pero también la parte, ¿qué sería? Como sostenible, durable de materiales y de estructura, la estructural y la estética. Sí, fíjate que hay 3 como elementos claves, ¿verdad? Que si vamos así como a las bases, porque teorías de la arquitectura y arquitectos han hablado un montón, pero realmente las bases se dieron en Roma con este señor llamado Vitruvio, que algunos conocerán como en el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, que habla de 3 elementos así básicos que tiene que cumplir una arquitectura, que es, digamos, la solidez, ¿verdad? Lo que sostiene un edificio, cómo está construido, los muros, los cimientos, el uso que se le va a dar, la utilidad, ¿verdad? ¿De qué sirve este espacio, ¿verdad? Esta es una biblioteca, puede ser una casa, puede ser un templo, ¿verdad? Puede ser un parque. ¿Qué uso le va a dar el ser humano a ese espacio? Y la belleza, ¿verdad? Que sea algo agradable, estético, pues armonioso, rítmico, proporcional, un montón de elementos ahí que uno puede hablar, ¿verdad? Pero son como los 3 elementos así básicos que deberían cumplir con una buena arquitectura. Ah, mira. Pero no, estoy pensando, porque eso también responde como a los momentos históricos, decías. Y hay momentos históricos en donde se ha sacrificado la parte estética por la parte funcional. Sí. Como ahorita. O sea, en donde porque todas las casas son iguales, como bien feas. O sea, todos los cuartos son iguales, todo es como muy igual porque hay que construir. Molde para... Claro, porque hay que construir así igual, como en masas, así. Y porque la arquitectura estética implica materiales, más caro, pensarla, más trabajo, más trabajo. Pensarla mucho más, no eso de planificar muy rápido. Y ahora, como todo está tan acelerado y queremos masificar y hacer las cosas tal cual una industria, ¿verdad? De sacarlo en serie. Entonces ya no hay como esa atención, ese pensamiento en un espacio para que logre ser bello, para que logre ser adecuado para el ser humano, ¿verdad? Y que pensaba también, bueno, además de esto de que responde al momento histórico, también esa belleza también responde al momento histórico. Digamos que si pensamos en los templos de Egipto, por ejemplo, la arquitectura es muy diferente a un templo que vemos hoy aquí en una iglesia o algo así, pero ha habido lo que decías, ¿cómo dijiste? Durabilidad, solidez, que los ha mantenido a través del tiempo, pero también sabemos que hoy, por esa producción, voy a decir, en masas o rápido, hay casas que tal vez no aguantan tanto, ¿verdad? Y no van a ser atemporales, voy a decir, para que nosotros podamos en el futuro, la gente que está en el futuro, ver qué se construía en esta época. Y sí, como que los estándares de belleza, de durabilidad y todo eso cambian según, pues sí, la necesidad, pero según nuestra psiquis, lo que tú decías, porque hoy nos puede parecer algo bonito y podemos ir a algún templo en Egipto y pensar, ay, esto qué fea esta forma, por ejemplo, pero tenemos que comprender como un fondo que hubo ahí también en ese momento histórico para poder apreciar todo eso. Y hoy como todo es rápido, todo es cuadradito y con la misma cantidad de ventanas y así, creemos que tal vez eso responde a lo bello, pero no tenemos tampoco como, no sé, hay menos opción, pienso yo, de que puedas ser más libre en decidir cómo querés tu espacio en cuanto a la construcción, pues, de algo específico.
Ujú. Ya está, o sea, llegás y decís, todas son iguales, entonces me quedo con cualquiera, ¿verdad? O la de la Ajá. esquina, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero mira, estaba pensando que si nos vamos a la antigüedad, la ujú, arquitectura es sagrada. O sea, ujú. no encontrás la mansión de alguien o las casas de la gente, sino que Claro. lo que encontrás son templos. Sí, Sí, es lo que permanece, ¿verdad? Por el momento histórico y la civilización que le daba al final eh, ese valor y esa, mm, se podría decir que ese énfasis en lo que están construyendo y qué idea quieren que perdure, ¿no? Sí, pues. ¿Qué tenían sí. en su cabeza los egipcios para construir esos templos? Ujú, sí, pues. Definitivamente vivían en otra época que ahora es, Sí. digamos que estamos enfocados en lo económico, en lo material, en Por que eso solo hacemos sea un centros techo. comerciales, ¿verdad? Exacto, Por eso eso va a la perdurar. arquitectura a la que más se le pone atención ahora son centros comerciales o estadios. Ajá. Sí, y que no sé si se recuerdan ustedes que cuando estuvimos en Egipto los tres, nos contaban de esta divinidad, no recuerdo el nombre, pero que era, creo que era como dentro de las divinidades la esposa de Tot, que era la divinidad de la, voy a decir de la arquitectura o algo, pero ella era la que tomaba como las mediciones y decidía en qué lugar era el más importante, sagrado, para construir un templo. Ujú. Entonces había como un proceso previo a siquiera empezar a construir para escoger el lugar en donde se iba a hacer. Y recuerdo también que cuando estuvimos en Luxor, arriba de Luxor, ¿se acuerdan que había una mezquita? Ajá, Y yo sí. pregunté que por qué. Y dijeron que pues en ese momento estaba enterrado el templo con arena, ¿verdad? No se veía. Por lo tanto construyeron ahí arriba porque ellos también buscaban un lugar sagrado para poner su templo. Y luego cuando finalmente se ve que abajo estaba Luxor, pues había otro templo abajo. Y hoy lo que decís, o sea, encuentran un montón, un terreno así súper grande, botan todos los árboles y aquí hagamos esto, ¿verdad? Pero no hay tampoco un analizar previo de eso, de en dónde vamos a construir Ujú. para que sea temporal, sino que solo responde a rapidito. Hagamos rápido lo que tengamos que hacer para que más gente compre y pueda vivir aquí. Ujú. Claro, responde a lo utilitario, ¿no? Ajá. Responde solo al uso en sí, pero va más allá, ¿verdad? O sea, una casa, bueno, sirve para hacer vivienda, pero si no hay nadie quien viva ahí, Sí, Ujú. no pues. tiene sentido, ¿verdad? Y el ser humano está implícito en ese Ujú. sentido que se le da a todo, en este caso también a la arquitectura. Y lo que tú decías, ¿verdad? Que en ese momento se orientaba Ujú. o sea, había un conocimiento de astronomía, Ajá. había un conocimiento de los astros, del universo, de la naturaleza, y se orientaba hacia el sol, ¿verdad? Ujú. Fíjate. Pero y mira, o sea, volvamos al presente. Chan, chan, O chan. sea, ajá, y la arquitectura influye en nosotros. Estaba pensando que sí, ¿verdad? Todo espacio estético tiene una influencia y también como que marca tus ritmos, o sea, la forma en la que te desplazas dentro de un espacio arquitectónico, marca tu ritmo, la facilidad o la complejidad que tienen ciertas cosas, ¿verdad? Si hay lugares en donde uno dice, a la gran, ¿por qué pusieron las escaleras hasta allá? Pues? Sí. Y, hay lugares en donde uno dice, ¿y esta ventana que hay aquí? Pues, o creo que alguna vez vimos una casa que alguien construyó así medio hechiza que tenía un enchufe como casi que a la altura del techo. ¿No? Y yo, puchica, en la imaginación de quién dijo, Carga el teléfono así. necesito deteniendo la algo ahí. O sea, pero eso influye en tu día a día. Y supongo que va marcando una rutina como dentro de tu vida y te va generando una idea. En la película esta, la última, ¿cómo se llama? El Brutalista. Ajá. Que igual voy a spoilear. Él genera un homenaje a un hogar. Hace una iglesia basado en los campos de concentración. Entonces él trata de que sea igual como laberíntica, que tenga como espacios cerrados y enclaustrados, pero al mismo tiempo como espacios que te obliguen a tener que ver hacia arriba para poder percibir el cielo. Ujú. Y tiene espacios en donde te tenés que sentir como
como abrazado, Ujú, como ujú. esto es este espacio. Entonces yo la fui a ver con la Moni es arquitecta, y le decía, ¿y tú crees que todavía hay alguien que diseñe pensando en eso? Que venga y diga, necesitamos un espacio en donde la gente se sienta así. Entonces me dice, sí, pero es muy caro. Ujú. Ujú. O sea, lo que normalmente se hace es un Lo techo. funcional, sí, sí. Ajá. Se reduce a lo funcional, a la construcción básica, rápida, sencilla y económica, ¿verdad? Pero lo que tú dices de esa crear como espacios laberínticos y luego que te abren hacia el cielo, es alguien que realmente estuvo pensando mucho Ujú. tiempo en eso. Sí, pues, sí, Hubo una pues. intención, bueno, esto es lo que yo quiero transmitir o quiero que esta persona sienta. Ujú. Entonces, como hay una relación bien humana, ¿verdad? De Imagínate. estoy diseñando para humanos, estoy pensando este espacio para que un ser humano se sienta mejor, se sienta bien. Sí, pues. Sí, Y a pues. veces no responde a eso, ¿verdad? Sino que o como tú dices, es muy caro, Ajá. ¿verdad? Pero un arquitecto de a pie no está pensando tanto en eso, ¿verdad? Tiene que Sino, sacarlo. exacto, no está pensando en cómo este ser humano es mejor en este espacio, cómo este ser humano se va a sentir Imagínate. bien, Sí, cómo va a sí. ser un espacio saludable, ventilado, iluminado, que le transmite emociones un poquito más, ¿qué podría decirse? Más Elevadas, más sentimientos, ¿verdad? Como Emociones, sentimientos, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Sí, yo me recuerdo que en el museo judío en Berlín hay Del una Louis parte Kind, sí, que en es donde uno experimenta como esta sensación como de estrechez. ujú, De repente tener la sensación como de caída por la forma en la que está todo. Y hay un momento donde necesariamente tenés que hacer así, decir, ya, quiero ver el cielo, quiero ver dónde entra la luz de todo esto. Y yo nunca, o sea, uno no es consciente de eso hasta que hacen una estructura así, uno es consciente de ese espacio. Porque en su casa uno no lo ve, Ujú. ujú, uno solo ve ujú, cuartos y puertas. ujú, Entonces no logra entender que la armonización de ese espacio influye dentro de mí. ujú. O sea, Sí, cómo está constituido. Pero ¿y qué hago yo si yo no hice mi casa? Sí. bueno, sí, es cierto, tú no hiciste tu casa, Ajá. Ajá. pero de alguna manera puedes buscar abierta de casa, no, se mentira. Te puedes Pero cambiar de buscar- casa. Una casa. O mandar a hacer una. Mandar- O yo sea, no sé por qué con- no has sí, hecho ¿por una. qué no? me decís si la diseñamos. dice. Voy a llamar a Margarita. Para que te haga un 20 presupuesto. años. ¿no? Pero Pero buscar como elementos, por ejemplo, ver la luz del sol. O sea, buscar, bueno, si tu casa está muy encerrada y no puedes, no tiene ventanas o son ventanas muy chiquitas, tratar de abrir una ventana, ¿verdad? O sea, Con la puerta. como que encontrar esas soluciones en lo cotidiano. Y mira, O sea, buscar esa armonía en lo cotidiano. fíjate que cabal con respecto a esto yo te iba a preguntar, porque digamos que, ajá, la casa ya está hecha, pero no sé si en la forma en que yo coloco mis muebles, mi cama, etcétera, hay una forma en que yo pueda un poco armonizar, digamos, esa arquitectura que ya Ujú, está, que ya está. que ya está fija, porque Ya. digamos que yo sé que hay una arquitectura corporal, ¿verdad? Y depende de dónde te moves y qué haces y todo, pues se ve más afectada y hay partes más fuertes del cuerpo y todo. Entonces entiendo que la casa pues está así, pero puedo yo modificar algunos elementos, pero digamos que no sé si eso entra dentro de la arquitectura o ya es más la parte, no sé, de decoración, pues, pero es belleza también, ¿no? Cuando tú Pero- puedes colocar Sí, eso. Pero sí ¿y está cómo? involucrado, digamos que el diseño de interiores, ¿verdad? Ajá. Pero Pero ¿cómo no sí es caer- pensar en No caer cómo en, habitar. pero cómo no caer en cosas como Ya. tan banales también, ¿verdad? Como de, ay, necesito una lámpara, no sé qué, necesito... No, hombre, no estoy hablando de que compres cosas, estoy hablando No. de que pongas tu cama orientada a algún lado, que tu sala esté de alguna forma, o sea, esa es mi pregunta. Aparte Sí. ya es como la vas a decorar. Sí,
sí se puede, o sea, sí puedes llegar como a, bueno, necesito iluminación en mi habitación. Ujú. Es necesario para mi estado psicológico y podés como observar y hacer como todo un análisis de dónde podría caer el sol, ¿verdad? Y dónde Sí, puede pues. entrar, y dónde puedes permitir que entre esa luz. O sea, pienso que sí se puede. Sí puedes lograr buscar esos elementos que de alguna manera te van a armonizar tu espacio. Y Ujú. tú vas a estar mejor, Sí. te vas a sentir mejor. Sí, porque al final, o sea, lo que ustedes hablan de que hay espacios como más estrechos, más oscuros, con más Ujú. luz, aunque uno no esté consciente de eso, no conozcamos o comprendamos con qué sentido se hizo, o si solo se hizo para salir del paso, sí nos va a afectar a la psiquis. O sea, si tenés un cuarto que está oscuro todo el tiempo, pero tenés un área donde hay una ventana, Sí. tal vez pasar más tiempo ahí y poner ahí, no sé. ¿me Pero ¿qué explico? te pasa afecta. si no lo sé? Es que mi pregunta en relación a... Es como bien general decir, Ujú. armoniza tus espacios. Claro, es como bien pero yo difuso veo y digo, aquí todavía. está la cama, aquí está la mesa. Ya. ¿Dónde? ¿Cómo, digamos, caer en algo como más práctico para no hablar de eso, de siente la energía de tu habitación y... Sino, No. ¿cómo entra eso en lo cotidiano? Pues lo que yo te, o sea, no sé si eso es válido, ¿verdad? Ver dónde, o sea, iluminación y ventilación siempre vas a necesitar. Ajá, la luz y el Sobre aire. todo en los espacios, por ejemplo, estamos hablando de una habitación, ¿verdad? Donde es un espacio, también tienes que pensar qué uso le das, ¿verdad? Y vas a dormir Ujú. solamente, ¿verdad? No vas a convivir con alguien, ¿verdad? Y te sientas en la cama a hablar A con comer. alguien, a comer, A comer. o sea, no es un espacio para eso. ¿Qué es lo que necesita? Cosas básicas. Sí, pues. Buscar esas cosas básicas de cada espacio, ¿verdad? Y cada uno va a responder a diferentes necesidades. Mhm. Ujú. Sí, pues, o sea, la tarea sería ¿para qué uso este espacio y qué necesidad de luz y de aire tiene Ujú. este espacio? Exacto. Y tratar de adaptarme lo más que pueda Ajá. a A eso. eso que tengo. Claro. Sí, porque imagínate, pudieras, por dar un ejemplo, tener una casa con 2 habitaciones, digamos. Y una es grande, pero oscura, tal vez la ventana está, no sé. Y otra es más clara, aunque más pequeñita y todo, pero uno, digamos que por lógica dice, bueno, esta está más grande, aquí me caen más cosas, puedo poner mi closet o yo qué sé. Se va a la oscura. Ajá, pero eso, ajá, lo que decía Mario, uno no siempre sabe que esas cosas afectan en mi Ujú. desempeño cotidiano. Pero si ya nos metemos un poquito más a ver sobre la arquitectura y lo que decís, lo básico, que es la ventilación, la luz, pudiéramos usar esa habitación para otra cosa y si voy a pasar más tiempo aquí, mejor usar la pequeña, aunque sea más pequeña, pero es más ventilada y más clara para que yo funcione mejor también, pues para hacer lo que tengo que hacer de una mejor manera, porque Claro. pero a veces uno no sabe y piensa que solo porque es más grande o porque está en el piso de abajo o yo qué sé, Ajá. aquí me quedo, ¿verdad? Pero Or- sí tiene que ver, pues me imagino yo. sí tiene que ver con el uso, ¿verdad? Como te decía, esas tres cosas como que son bien básicas, ¿verdad? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Cómo esto es más sólido? ¿Cómo esto lo puedo mejorar que no se me caiga? ¿Y cómo lo puedo hacer más Ujú. bello? Y yo sé que eso es como muy abstracto, pero sí se pueden lograr ciertas cosas, ¿verdad? Como Sí, esto pues. está, como puede estar como más espacioso, ¿verdad? Como tú decías, quitar las cosas. ¿Qué cosas básicas realmente necesito Necesitas ahí? tener en esa habitación Ajá, sin no también llenarla llenarla de sí. cosas. Sí, es que Ahí ahí- meto mi escritorio, ahí meto mi mesa, ahí meto... Ahí viene como el balance como entre lo las funcional Ujú. y lo necesario, ¿va? Ajá. Porque cuando armas todo como tan funcional, siempre va a entrar esto como feo, pues, porque Claro. quieres que aquí a la mano esté todo, entonces a la Ajá. mano todo es así, Desorden. o no sé si desorden, pero sí hay como un cierto caos en tu psiquis, pues, Sí, pues. porque Ujú, ujú. necesitas jalarlo todo. Pero si todo tiene que estar armonioso y la armonía siempre tiene un precio, tenés que caminar para poder llegar a eso. Tenés que desplazarte hacia exacto. allá para poder lograrlo. Exacto, como que al final es más simple, las cosas armoniosas son simples. Son simples, Son pero, simples, pero no son- fáciles.
No fáciles, Ajá. pero sí son bastante simples. Sí. No reducir las cosas a lo simple, que es lo que necesito, Sí. cómo este espacio puede funcionar. Ujú. Sí, que no es solo de comodidad, pues, sino de veras de que haya una armonía, como decían. Y que creo que al final eso, por ejemplo, eso que decías, que si estás en un espacito así chiquito, o si, bueno, tenés que caminar para ir a poner el libro de vuelta a la librera, para que aquí esté armoniosa la mesa. Eso también nos permite a nosotros mantener esa armonía en nosotros mismos, Ujú. la durabilidad de que te parece hacer algo, pues, y que no que estés cómodo aquí todo el tiempo. O sea, creo que se traspasa también esos tres principios que decías que era la durabilidad, La solidez, la Soli- utilidad y la belleza. ¿entendés? uno tiene que, eso se te va a traducir a ti, pues, cuando Sí, tú sí, también sí. logres armonizar todo tu ambiente, todo tu entorno, ¿verdad? O sea, hablando de lo físico, pues, de la arquitectura. Ujú. Por ejemplo, no voy a decir en dónde, pero yo veía que había un tablero eléctrico en un segundo nivel, digamos en un muro de 2 pisos, y estaba a 5 metros de altura, ¿verdad? Es un tablero eléctrico que necesitas apagar los flipones ¡Ala! eventualmente, en algún ¡Ala! momento de tu vida. Necesitas una Una super escalera. Entonces me Sí. decía el dueño que para llegar ahí tenías que usar una escalera. Ujú. Yo decía, pero... ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién ah? se le ocurrió poner algo ahí? O sea, ahorita que esa persona está joven, no le va a afectar. Pero en un futuro, Sí, claro, cuando tenga ¿verdad? 80 Cuando ya años, ¿qué tenga va a hacer? 80 años, Sí. ¿cómo se va a subir a una escalera? Y le puede, se puede caer, Sí. pues no Ah, es... mira, sí, pues. Digamos, eso responde a la utilidad, Sí, ¿verdad? pues, que sí, también pues. es un poco lógico Ajá. de dejarlo en un lugar práctico. ¿verdad? Claro, Eso es claro, claro. útil. Pero- Pero es algo chiquito, útil, que no responde a los otros elementos que también son muy... Pero tú crees Muy importantes. que o sea, la arquitectura responde como a los seres humanos, ¿verdad? Sí, Y los está- seres humanos Ajá. somos como la naturaleza. Aquí uno mira a los Exacto. castores que hacen sus casitas, Ujú. pero que la casa del castor no es la misma que la de los pajaritos, y que cada quien va como armando su casa en base a lo que necesita, En base a lo que necesita. con los elementos que maneja. Ajá. Porque por supuesto que el castor va a usar los que puede manejar. Es que Exacto. acabo de ver un reportaje sobre una represa que tenían que construir y que costaba como 5 millones, ¿va? Y entonces eso estaba aplazando esto. Entonces los castores lo hicieron por necesidad y le ahorraron a la ciudad Wow. ese dinero porque Wow. los castores lo hicieron. Entonces cuando empezaron a ver que los estaban haciendo, a alguien se le ocurrió ir a grabarlos. Y uno mira al castorcito así como, bueno, pues aquí hay que echar tierrita, palitos, esto. A la gran- Y yo pensaba, ¿y cómo? ¿Por qué no usa esa rama el castor? ¿Va? Si esa rama es más grande, yo usaría esa rama. ¿Ves? Porque no son sus elementos, porque sus elementos responden a su naturaleza Claro. castoril. ¿no? Ajá. Entonces, en su A su castorización de los elementos, usa esto. Entonces, después yo pensaba que así se desplaza el ser humano. El ser humano también agarra sus elementos y va Y lo como que- armando esto. Y recuerdo que Brasilia fue construida al revés. Brasilia la construyeron toda así como por sectores, por cuadrados. Ujú. Aquí está el cuadrado, tiene su parque, su colegio, su iglesia, su centro comercial, listo. Aquí está esto, y todo esto comunicado por carreteras. Ujú. Y bueno, entonces es la ciudad perfecta, cuadriculada, en armonía. Meten seres humanos y resulta que los seres humanos no nos desplazamos así. Resulta que yo quiero ir al parque donde vive mi amigo, pues. Y mi hijo tiene 13 años, no le voy a dar un carro para que entre a una Se autopista atraviesa. para llegar a eso. Entonces, ¿qué hizo la gente? Rompan aquí, hombre, y pasemos un paso aquí, porque Ujú. aquí necesitamos pasar. Sí, sí, sí. Y entonces yo decía, ¿quién cometió aquí el error? Ujú. Entonces después, es que todo eso es mi investigación, ¿verdad? Ya, ok. Después al lado tenés que en el mismo Brasil surgen las favelas, Ujú. que van surgiendo dentro de las montañas Muy bien, como orgánico. Ujú. orgánicas que van necesitando, con los materiales de castor ajá. que necesitan para ir construyendo. Ujú. Y tenés dos tipos de arquitecturas, una planificada, la otra no planificada, Ujú. Ujú. una humana, la otra robótica o Ujú. como más cuadrada, una estética, la otra quizá pintoresca, digamos.
Y entonces yo pensaba, ¿será que alguien puede planificar eso? Porque, Bien interesante. ¿cómo vas a planificar Algo... la psiquis humana de miles de personas? Sí. Sí, sí. Cuando es lo mismo de los arquitectos hacen un jardín, que hacen un cuadro así y la gente camina en medio, pues no va a dar la gran vuelta solo Claro, porque claro. conservar un jardín y Claro. perder 20 minutos dándole la vuelta cuando Sí, Puedes tienes que- la atravesarlo. puerta está ahí. sí, sí. Uno, digamos que el arquitecto, el urbanista dice, bueno, esto es lo que quiere el usuario. Ajá. O sea, interpretar sus necesidades. Pero al final es bien complejo porque estás construyendo algo que está vivo, algo que está en constante movimiento, algo que responde a algo que está vivo, ¿verdad? Como en el universo, ¿verdad? Que responde a algo más complejo de leyes de la naturaleza. Y uno quiere como enclaustrarlo, ponerlo, bueno, aquí, por aquí vas a Sí. pasar, ¿verdad? Pero al final, por eso es tan humano, ¿verdad? Porque responde a la necesidad del momento y al ser humano en ese... Pero ¿y en puede un ese- arquitecto prever eso? Pues si observáramos más las leyes de la naturaleza, podríamos diseñar con las leyes de la naturaleza, como más orgánicas. Y hay arquitectos que lo han intentado, ¿verdad? Han intentado que esto funcione tal cual la naturaleza, ¿verdad? Que hay edificios que están inspirados en un hormiguero. Pero porque eso la es como ventilación- Gaudí o algo así. No, digamos que son como principios de ventilación o cómo Ya, funcionan ya. mejor, donde ahorran energía y etcétera, etcétera, pero están inspirados en la naturaleza. Sí, pues. Digamos que siempre los arquitectos se inspiran en la naturaleza, pero solo algunos puntos, ¿verdad? No todo lo que respondería a esa dinámica, a ese movimiento orgánico de una ciudad, imagínate. Sí, es que, sí, es es que- bien complejo, ¿verdad? Sí, es bien Sí, grande. sí. Pero si observáramos un poco más la naturaleza, seguro podríamos decir, bueno, esto está vivo y va a ir cambiando con el tiempo. Y está Sí. bien, porque de eso se trata. Pero imagínate que si observáramos más la naturaleza desde la perspectiva de los arquitectos, pero también desde la perspectiva de los usuarios, digamos, de lo que se construye, porque también un arquitecto me puede plantear a mí, mira, esto está basado por lo que decías, un hormiguero, la ventilación, sí, pero a mí no me gusta, yo quiero que me pongas esto aquí o acá. Sí. Entonces tendría Pero que ahí ya haber- no es utilidad. Ajá, pero por eso te digo, tendríamos Ajá. que, o sea, como decís, es súper complejo porque todos Exacto. tendrían, o sea, no solo es el arquitecto, sino Sí, el usuario la el que también cultura. tiene ideas en su cabeza de qué es lo que busca y también creo que por naturaleza el ser humano también busca espacios ventilados, con luz, y entonces se encuentra en un lugar así, pudiera llegar a modificarlo, así como lo que decías ahorita esto de Brasilia. Pues sí, hicieron ellos un caminito ahí para pasar, o sea, también uno puede romper algo Pero que se ve está horrible, estructurado. Ajá, pero por eso te digo, hay una necesidad, hay una búsqueda, creo yo, natural por la armonía, por la utilidad, por todo esto, pero Sí, al no final- estamos tan claros de Al de final cómo- había un arquitecto que decía, bueno, si las personas aman el espacio, yo hice bien mi trabajo. Sí, Pero sí. imagínate, ajá. Ajá, claro. Y respondería las ideas que tiene cada uno, Ajá. cada cultura en ese momento. Sí, yo he aprendido a observar edificios. Ujú. Como observar un poco más como donde le da la luz al edificio, cómo tiene su rellano, cómo tiene como el tipo de grada. Todo ese tipo de cosas ha sido como un ejercicio para mí consciente de, a ver, voy a ¿Cómo ver bien funciona esto. esto? Ajá, Ajá, para ver si Sí. solo se ve bonito o es bonito. claro. Y me llama un montón la atención que cuando uno va a un monumento, normalmente son de piedra, son grandes, son monumentales, la palabra, sí, son grandes. Y cuando uno va a un centro comercial, suelen ser de metal, de vidrio, con luces ya todo el día, encendidas las luces. O sea, uno entra en un centro comercial y hay luces todo el tiempo encendidas. Y a las personas les encanta un montón. Yo no sé por qué les encanta un montón que todo brille y que esté así como conectada a las luces todo el tiempo y que tiren lucecitas. Y entonces yo preguntaba, ¿cómo pasamos de esto, las plazas así grandotas y esto,
a lucecitas y que brille todo el tiempo y que tenga vidrios y espejos. Y Entonces, encerrado. y encerrado. Entonces las personas me decían, la persona a la que le preguntaba me decía, es la búsqueda del futuro, es esa cosa loca en la cabeza de creer que el futuro tiene brillantes luces y tecnología. Entonces el centro comercial Sí, pues. responde a esa fantasía de, Ajá. ay, qué bonito este centro comercial, tiene gradas aquí, tira luces y la fuente baila y no sé qué más Y cosas. te paras en la banda y te lleva de un lado al otro. Sí, Sí, qué hermoso. Pero eso es un juego, es como una fantasía de la realidad. Porque yo no vivo en una casa así. Creo que me volvería loco si viviera en una casa así. Automatizada. Ajá, la casa así. No, yo sí, qué ¿Qué es fuchis. esto? Ajá, Como rutina. Sí, yo me volvería loco si el día que supersónicos. inventen eso de que uno entra y las luces se encienden con la cabeza. No, hombre, ya, déjenme encender el switch. Sí, va. Aunque sí. sea. Sí, ya. Que ahí es caer en el extremo de la utilidad. Claro, ajá. En la utilidad, ajá. Ah, mira. La utilidad, ajá, irse hasta El extremo. el extremo de lo útil, lo útil, lo útil. Esto es lo que funciona. ¿Y cómo puedo tener más comodidad? Sí, es no que es hacer superficial, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero realmente hay otras cosas en el ser humano, necesidades. Sí. Necesidades más profundas del ser Claro. humano. Como, por ejemplo, lo que tú decías del castor, ¿verdad? Todos los animales pues tienen un techo que cubrir y necesitan dónde vivir, dónde habitar. Pero el ser humano no solo necesita eso. Sí, pues ¿verdad? tienen necesidades de belleza, Tienen, tienen necesidad ajá. de otro tipo de cosas que necesita en su Claro, entorno. en Ajá. torno con la naturaleza, ver el cielo, lo que tú dices, los parques. Yo leí algo bien interesante de que al final los parques, el espacio público que todos compartimos en la ciudad, tanto como una casa, yo vivo con alguien, entonces también hay espacios que comparto en la sala, la cocina, son los espacios para la convivencia. Ujú. ¿Verdad? Son los espacios de nuestras emociones y de nuestra mente para poder convivir. Y eso es una necesidad muy humana. Claro, los animales también lo tienen, pero a nivel como un poquito más, Incentivo. Ujú. instintivo. Pero nosotros necesitamos eso. Ujú. Y cuando se rompe, cuando no buscamos solo lo utilitario, voy a pasar de este barrio a este barrio, necesito una calle que lo atraviese. Sí, Y eso sí. es todo. Y a kilómetros de distancia, pero si no hay algo cerca donde yo pueda ir a caminar y ver a mi vecino, convivir con mi vecino, hablarle, saber qué está pasando en el mundo, se rompe en la ciudad misma y también pues en los espacios más chiquitos esa convivencia. Ujú. Y hay una necesidad humana, por ejemplo, pero si estamos buscando solo lo utilitario, nunca lo vamos No, a pues, poder. sí, Tiene que pues. haber un equilibrio también en eso, o sea, sí, hacerlo utilitario, pero tampoco nos hagas inútiles, ¿verdad? Porque eso es lo Ajá. que pasa, que uno Claro. quiere tanta comodidad que de veras se va inutilizando uno porque ya solo apacho el botón y ya me hace lo que necesito que me haga esa máquina, Ujú, la casa, lo ujú. que sea, y sí, como bien decís, nosotros necesitamos crecer, ser mejores, evolucionar, y entre todo eso tiene que haber algo. Y pensaba en esto que decís ahorita de necesitamos espacios de convivencia, el comedor y esto. A veces ya la gente ni come en sus comedores Ujú. o Claro, se van conversa todos al en cuarto. las habitaciones de convivencia, sino que en el cuarto todo el tiempo, todo. Ujú. Eso nos inutiliza y nos vuelve a nosotros también menos útiles, menos fuertes, menos todo eso que decías, porque está uno ahí en el espacito. Sí, y también Claro. yo siento que te cierra psicológicamente, como que Ujú, te mentalmente encerras. te va cerrando porque no tenés estímulos de diferentes Ajá. lados. No hay convivencia. Claro, entonces te vuelves una persona tal vez más difícil de tratar, ¿va? Porque Ujú. te estás como encerrando. Yo creo que la moraleja es como ser un castor, ¿verdad? Y con los elementos que tenés a tu lado, armonizarlos lo Sí. mejor que puedas, porque Ujú. tampoco puedo soñar con tener la casa de... La casa de Gaudí, ¿va? Porque es que esa casa me parecía hermosa. Su habitación tenía una cama que él hizo, un crucifijo, su mesita con su Biblia y una banquita para estar donde él ponía su mano así para ver el jardín, como un parque. Ah. Y eso Eso era es todo. todo. Ahora ni jardín tiene Pero uno en era, su casa. pero era hermosa la entrada y la puerta y la ventana. Y uno decía, sí, yo también quisiera vivir aquí todo el Claro. tiempo.
pero no tenemos eso. Claro. Entonces, ¿cómo ser nuestros propios castores y armar tu propia casa con los elementos que Con los tenés? elementos que tenés. Lo más bonita posible para Claro. tus necesidades, pero también recordarte que tenés una necesidad de la belleza, Ujú. Es una necesidad. que tenés Es la una necesidad de un necesidad. espacio en belleza. Y Sí, que cada sí. espacio tiene su utilidad. Entonces, démoselo también. Claro, Coman donde hay que comer en comer, el comedor, cocinen donde hay dormir que en el cocinar. dormitorio. Exacto, exacto. Sí, No sí. convivas en el baño. Ajá. Ajá, sí, sí. Me gusta esa conclusión. Sí, a mí también. ¿Te parece? Me parece. Bueno, pues Bueno. muchas gracias, Bianca. Muchas Gracias, A Mario. ustedes, muchas Bueno, gracias. ahí te vamos a seguir invitando. O ahí te invitamos cuando vayamos a construir nuestra casa. Sí. Bueno. O el estudio del podcast. Eso podría ser. Sí, mira, ay no. Ajá. Te vamos a llamar, Bianca, para que lo diseñes bien. Sí, sí, que tenga ventilación como los hormigueros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gerson. Gracias, Gracias por la Gerson. invitación.